Hola amigos, mi nombre es Oscar Díaz y empezamos otra edición de Cara y Sello, el podcast de actualidad política, económica y social del Perú con el debate de la semana, como todos los lunes, junto a José González, analista internacional desde Nueva York, y Juan Carlos Ruiz, analista político nacional, quien hoy no está con nosotros porque se encuentra de viaje, nada menos que en Bariloche, ya nos contará después sus aventuras por allá. Hoy tenemos tres temas, como siempre, y ahí les va el primero. Samir Villaverde y la doble moral. En los últimos días, la última semana, como todos sabemos, salió de la cárcel donde estaba en prisión preventiva el empresario Samir Villaverde, que ha empezado a soltar audios y dijo que tenía más audios si lo dejaban libre. Su abogado finalmente, Julio Rodríguez, logró el objetivo, que era sacarlo de la cárcel. Y el señor ha desfilado en algún por RPP para decir su verdad. Lo gracioso, por decirlo de alguna manera, José, es que el hombre se está presentando casi como un héroe de la democracia, porque él dice que se juntó con el presidente Castillo y con su gente, no para hacer negocios, los cuales quedan evidenciados en los audios que él mismo ha soltado, sino básicamente para salvar la democracia y que él está declarando todo en aras de la democracia. Es decir, el mundo al revés. Porque recordemos, José, a los amigos del podcast de Caricello, que para ser colaborador eficaz, primero tienes que ser delincuente. ¿A qué me refiero? Tienes que confesar un delito. Y como tienes un delito o varios delitos, la única manera de bajar tu pena o ser absuelto es delatando a tus cómplices. O sea que tienes que ser delincuente. ¿O me equivoco, José? Completamente, y hay que haber reconocido ese delito y entender que la colaboración eficaz y el valor de la prueba por haber sido partícipe del delito no exime al colaborador de su propia culpabilidad, sencillamente le reduce la pena por haber asumido esa posición. Ergo, Así es. ningún colaborador eficaz, nadie cree que el personal de Brecht que colaboró eficazmente en las Cortes de Curitiba, proveyendo la información que reveló la corrupción, sean ningún tipo de héroes o prociudadanos. En este caso, obviamente hay una cantidad de agendas políticas que tú, porque yo estando allá, Oscar, pero que creo que las evidencia, un editorial muy franco y muy honesto del comercio, no sé si fue ayer o antes, en Ajá. el que básicamente revelan que las grabaciones hechas públicas a la fecha no dicen nada sustancial Así y que se es. esperan más evidencias y que en realidad, digo, creo que hay que aplaudirlo desde el comercio, habiendo sido parte el propio comercio y los diarios asociados a la cadena y las estaciones de televisión asociadas a la Así cadena es. y las de radio, porque entendamos que en el Perú hay un monopolio de medios, pero es una actitud constructiva y sincera al cabo casi de un año de la administración de Castillo, de decir lo que es más o menos evidente. Villaverde no solo no tiene una voz autorizada, sino que las evidencias que está proporcionando o que no está proporcionando no son suficientes para sindicar los delitos que atribuye. Además, estas cosas tan convoluted, se dice en inglés, tan Sí, enredadas, sí. como que la elección se decidió en una reunión en Así es. Guaral con un alcalde regional. O sea, me dejo entender. Y claro, No, no, claro, claro. Y además tú sabes que ese editorial del comercio, que yo también reconozco y aplaudo, llega al día siguiente, que eso es lo interesante, de un titular del propio diario que realmente es vergonzoso. ¿Por qué? Porque pone en boca de Villaverde como si fuese una verdad el fraude. Y al día siguiente, José, es que escriben ese editorial, yo creo que para equilibrar y para salvar un poco, lavarse la cara, porque el día anterior el titular más bien daba como cierta la afirmación de este delincuente que es Villaverde, ¿no? uh Lo -huh. presentan como empresario cuando es un delincuente. Ahora, efectivamente, siempre hacemos esta reflexión aquí a los amigos que nos escuchan dentro y fuera del Perú. Cuando se habla de fraude y uno dice, bueno, mi amigo es, o yo hablé con el amigo del presidente del jurado, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones no puede elegir presidentes en el Perú. Uh -huh. Porque si fuese así, no habrían elecciones limpias en el Perú y siempre ganarían los que quiere que gane la gente que tiene más dinero en el país. Y no es así, o sea, no es así, no tiene sentido, 2 y 2 son 4, Y no si la, podría y si la, comprarse justamente Cerrón tendría más poder
que la CONFIEP, la Sociedad de Industrias, la Cámara de Comercio de Lima y todos los empresarios del Perú. ¿Esa es la idea? Claro, y además, Absurdo. además es un absurdo creer que la conspiración fue pero tan precisa que esos 40.000 votos que Así le dan es. el triunfo al presidente Castillo salieron de ese distrito con ese alcalde que pudo manejar esas mesas cuando ya se ha demostrado en la famosa del diputado Montoya, en la que se gastó una fortuna, no fue nada, que es imposible en una votación tan extensa como la del Perú. Es absolutamente aleatorio de dónde Además, salieron José, esos 40.000 tendrían, después de votos. haberse comprado supuestamente el Jurado Nacional de Elecciones completo, porque no podrían comprarse solo al presidente, pues no, tendrían que comprarse a todos los jurados, tendrían que haber también comprado al Departamento de Estado de los Estados Unidos, A la al OEA, gobierno de Inglaterra, a a la OEA, OEA, a a la la Unión OEA. Europea. Es que nos hemos olvidado Y de ese, esa vergonzosa visita a la OEA, en donde, o sea, digamos, ¿no? Si por alguien favor, puede seguir argumentando que un fraude electoral a esta altura realmente es cosa de agendas ocultas, más bien. La conspiración totalmente. no está en los supuestos conspiradores, sino no, aquellos que la denuncian. Y esto no quita en absoluto lo que tiene como responsabilidad el actual gobierno a su desprestigio, y ahí nos vamos al segundo tema. Encuestas de primer año. Como ustedes saben, amigos, cada mes, ¿no es cierto?, diferentes encuestadoras, digamos como Ipsos, Datum, CPI, como las más importantes, registran para algunos medios de comunicación cómo va la aprobación y la desaprobación presidencial y preguntan sobre, obviamente, del Congreso también, y preguntan sobre otros tópicos de interés. Las últimas encuestas del fin de semana, tanto de Ipsos como de Datum, nos muestran una desaprobación creciente del presidente, básicamente que habría pasado de 70 a 74%. Ahora, en ese contexto, lo interesante, y lo hemos seguido de cerca en este podcast, José, es que siempre, durante todo el año, siempre el Congreso le ha ganado en desprestigio al presidente, lo cual llama muchísimo la atención, ya Uh que -huh, el Congreso no gestiona, no gasta, no construye puentes. uh -huh. Entonces, y el Congreso no tiene la cantidad de prensa negativa que tiene, por mérito propio, el Ejecutivo. ¿Qué tienes que decir sobre eso? Yo creo que la percepción de la gente, Oscar, viéndolo desde afuera siempre, es la arbitrariedad dentro del Congreso. Es decir, el Congreso ha querido sobrepasar su mandato constitucional desde el día uno, prácticamente hasta ahora, lo que se acaba de dar con la bicameralidad y esta reforma constitucional, sí, constituyente, que quiere emprender el Congreso, que ahora no llegó a los votos adecuados y tiene que pasar un referéndum, y la actitud muy clara a esta altura, ya casi nadie lo puede negar, de la presidenta del Congreso, que refleja, hace transparente que la oposición política desde el legislativo no es necesariamente leal, ni transparente, ni honesta, y eso se refleja en esta actitud de la población en general ante el legislativo. Yo tengo una pregunta, Oscar, más allá de los argumentos de las propias encuestas, ¿por qué Castillo es tan impopular a casi un año? ¿Por qué la gente no lo quiere? ¿Cuál Es es tu bien feeling, tu interesante. lectura Mira, del tema? bien interesante, ¿no? Porque ya al año queda probado que ya no es solo Lima la que desaprueba, como pasó al inicio, al presidente, sino ya es el país en general. Uh -huh, Solamente un 20% lo aprueba, y básicamente en los sectores altoandinos y rurales. Y básicamente es porque tienen menos información. En el Perú, la mayoría del país, donde ya su desaprobación es muy alta y manifiesta, obviamente hay mucho más información sobre, por ejemplo, los actos de corrupción que lo vinculan directamente. Nunca antes, a pesar de que todo está en investigación, José, nunca antes hemos tenido a un presidente que en el primer año tenga todos estos escándalos de corrupción encima. Es decir, su esposa, él, con 2 investigaciones de la Fiscalía, ojo, de la Nación, su esposa, su hija adoptiva, su secretario general, su ministro favorito, o sea, todo su entorno y sus sobrinos implicados en serios cuestionamientos. Y si a eso le sumas el problema internacional que tú muy bien reflejas con nosotros, tanto en Tierra Adentro, en televisión, como aquí en el podcast de Cari Sello, y la crisis, y vemos que el gobierno no está realmente enfocado en el crecimiento que podría darse, entonces la gente siente que no tiene presidente.
que es un presidente pusilánime, además sin personalidad, manoseado por el propio Vladimir Cerrón. O sea, hay muchas cosas en negativo. Ahora, si nos empezamos a detener en el análisis por sector socioeconómico, ya entenderemos que la DBA o la extrema derecha o una parte específica de la población no lo quiere por un tema que hemos hablado acá también claramente, que es de clasismo y racismo puro. Pero fuera de eso, hay mucho mérito en realidad del presidente, que está, yo creo, condenado de todas maneras a salir de la presidencia mucho antes ¿Tú crees del que, 2026. el proyecto este que acaba de anunciar, en el que pareciera que está en campaña Francisco Sagasti, de adelantar las elecciones para el 2023, tenga Gustavo Gorriti, lo acaba también de refrendar en una entrevista, ¿tú crees que tenga vida, que eso pueda, que esa sea una solución, o que sea viable, o que por ahí venga la cosa? Yo creo que la propuesta que resume, compila y que explicó este sábado en RPP Francisco Sagasti, ciertamente es la salida más inteligente, más civilizada, pero lamentablemente no somos Suecia. Mm. Entonces yo no veo que los congresistas sean capaces de asumir el apoyo, a pesar, ojo, de que la propuesta es muy inteligente en el sentido siguiente, en el sentido de que les permite a los actuales parlamentarios de cerrar el Congreso, volver a postular para completar el mandato. ¿Me dejo entender? O sea, Ujú. no los saca a la calle, pero conociendo a los parlamentarios, José, dudo sinceramente que quieran Y, gastar un centavo porque tendrían que hacer campaña y lo que están pensando es, ¿y por qué yo tengo que volver a gastar en hacer campaña para completar mi mandato si yo ya soy parlamentario? ¿Y a razón de qué me voy a ir? No, esto va a terminar mal. Mi pero no- lectura es que va a terminar mal. y Van en, a sacar al presidente y van a sacar al Congreso a patadas en las calles. No veo otra. en una situación similar que estamos viendo ahora en Panamá, luego de la de Exacto, Ecuador. exacto, exacto, o lo de Ecuador, exacto, eso es, no veo otra, sinceramente, no hay propósito de enmienda, no hay autocrítica, no hay conciencia. Mira, el Congreso se ha sentado en la población, el Congreso sabe que el 90% de la población está a favor de la reforma del tránsito y se le ha tumbado. No. Él sabe que el Lo de 90% de la la población está a SUNEDU. favor de la SUNEDU y tanto la señora Fujimori como Castillo juraron en televisión nacional fortalecer a la SUNEDU. La han matado. Mm. Y el 90% del país está a favor, ¿no es cierto?, de las libertades, por ejemplo, la educación sexual, y se han tumbado eso. Es decir, es un parlamento contrarreforma, pero absoluta, y Y donde se unen arbitraria. los polos, ¿no es cierto? El Mm. polo extremo de izquierda de Cerrón y conservador con el polo conservador de derecha de Renovación Popular con Fuerza Popular. Y ahí el resultado es que tienen 79% de desaprobación, que quiere decir que 8 de cada 10 peruanos, amigos de Caricello, 8 de cada 10 peruanos no quieren ver a este Congreso. Pero nos vamos rápido antes que nos gane el tiempo al último tema, internacional. Inflación mundial bordea el 10%. Ayer lo comentábamos con José González en Tierra Adentro y vale la pena escucharlo porque realmente es muy grato escuchar a José por cómo lo explica y la gente lo disfruta mucho porque son temas que para algunos podrían ser demasiado especializados, áridos, y lo convierten en algo muy fácil de entender. Para empezar, repasar lo siguiente, José. En junio, Estados Unidos ha tenido una inflación de 9.1%, o sea, casi 10, no estamos exagerando. Y en mayo, la inflación mundial registrada es de 8.1%, es decir, nos acercamos peligrosamente a los 2 dígitos en el mundo. José. Exactamente, desde 1981, hace 40 años, Oscar, cuando Ronald Reagan gobernaba los Estados Unidos y heredó la inflación de doble dígito del presidente Carter, y fue Paul Volcker, el presidente de la Reserva Federal en ese momento, que controló esa inflación con una de doble dígito que terminó generando la crisis de la deuda latinoamericana de 1984. Cada vez que tasas agresivamente en los Estados Unidos, sufre el mundo entero. El dólar sigue siendo la moneda de reserva global. El Claro. 88% de las transacciones en comercio internacional se hacen en dólares, el Uh -huh. 60% de las reservas globales están en dólar y el dólar nos afecta a todos.
y comentamos ayer en Tierra Adentro que eso se llama el bucle de la muerte por un analista norteamericano que lo llama así, o sea, es como un círculo vicioso, porque el aumento de las tasas de interés, que es lo que está generando, hace que el dólar sea más fuerte. Un dólar fuerte afecta a la producción industrial global, que baja los precios de las materias primas, que baja el comercio internacional, que genera expectativas de desaceleración y regresa el círculo. Y este círculo es el que estamos viviendo, que está generando muchas tensiones. Desafortunadamente, no hay ninguna otra forma de bajar la inflación que subiendo las tasas de interés y enfriando la economía. El gran reto de la Reserva Federal norteamericana y los bancos centrales, particularmente de Europa y el de Inglaterra, que es donde se concentra esta inflación de la que estamos hablando, la mitad del global está en las economías desarrolladas occidentales, por lo tanto lo que sucede en esas economías es fundamental al resto del planeta. Los próximos meses van a ser complejos. Hablábamos el domingo pasado sobre la recesión, ya tenemos un mes de caída en el Producto Interno Bruto. La pregunta es si este segundo trimestre va a confirmar o no una recesión técnica. Parece que no, pero el Fondo Monetario dice que de cualquier modo la vamos a tener a fines de este año, comienzos del próximo. Vamos a caer en esa tan inesperada, esperada, no deseada estanflación, y la situación puede ser más o menos severa, no crítica. Hemos vivido momentos inflacionarios peores durante recesivos, más graves durante la crisis hipotecaria y las cuarentenas de la COVID. Pero el problema es que este va a ser un proceso relativamente prolongado, de unos 14, 16, 18 meses. Complicados, más aún en el marco de lo que hablábamos de las tensiones sociales que han generado estos problemas en Ecuador, en Panamá, y mucho más graves en Sri Lanka. De acuerdo, de acuerdo. Y bueno, esas, como también comentamos, son oportunidades para el Perú dentro de todo, porque el Perú no es que como otros años, o como la década de los 80, tan difíciles, no tiene alternativas, todo lo contrario. Si, por ejemplo, se diese una política que realmente echa a andar los 56.000 millones de dólares de cartera de inversiones en minería y los otros 20.000 millones en la cartera de gas y de petróleo, Perú estaría totalmente salvado, cubierto frente a lo que se viene, porque si a eso le sumamos las altas reservas netas y brutas que tenemos, el bajísimo endeudamiento que todavía exhibimos, la verdad es que es un país que sigue mostrando su mejor cara en Latinoamérica, José. Clave entender eso. El dólar no es que las monedas se debiliten, ya el Banco Central de Chile está interviniendo el peso, y en Colombia está sucediendo algo similar. Pero en este ciclo, el país con menor inflación en América Latina es Bolivia. La moneda más fuerte en América Latina es el sol. Hay que entender que las reformas de Morales, el malquerido expresidente boliviano, están funcionando. Bien, José, con ese comentario decimos gracias a José González por sus opiniones siempre bien informadas. Ya estará con nosotros más adelante Juan Carlos Ruiz. Oscar Díaz les dice gracias también por acompañarnos en Cara y Sello, el podcast de actualidad política, económica y social del Perú. Recuerden que nos encontramos en cualquier momento en YouTube o Spotify, salvo Mejor Opinión.